Salmo 23. Y vamos a dedicar entonces unos minutos a meditar en este hermoso salmo. Salmo 23. Lo bueno de estudiar estos salmos es que, como todos lo conocemos, pues casi que es una predicación en dos vías. No solamente lo que Dios me ha dado para compartir con ustedes, sino es lo que Dios le ha dado a usted sobre este salmo. Seguramente a lo largo de su vida cristiana, el Salmo 23 ha sido una palabra de ánimo y una palabra de fortaleza para su vida. Así que hoy todos vamos a recordar este salmo. Leámoslo en el nombre del Señor. Jehová es mi pastor, el título. Amén. Leo el número 2 y ustedes el 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria al Señor. Oremos para que Dios abra nuestro corazón, para que Él abra su corazón también y para que podamos en esta mañana meditar en un pensamiento que salga desde la misma mente de Dios. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana invocamos tu nombre. Agradecemos por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos y te rogamos, Señor, que tú abras nuestro corazón para poder escuchar tu palabra. Oh, hazte presente, Señor, en ese servicio por medio de tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor, por favor. Habla a nuestro oído, Señor. Permítenos ser destinatarios de tu verdad en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Predicamos su palabra en el nombre de Jesús. Tome asiento, por favor, en esta mañana. Como decía el hermano Gilbert, ya hemos tenido la oportunidad de estudiar varios libros de la Biblia. Filipenses, Tito, Romanos. ¿Alguien se acuerda cuál fue el último libro que estudiamos? Un evangelio, el Evangelio según San Juan. Amén. Estuve la primera parte, luego estuvimos en el campamento de niños, por eso no pudimos estar, estuvo el hermano Dubay aquí con nosotros y pasamos hoy a Salmo, Salmo 23. Tendría David alrededor de tal vez 12 años, cuando ya comenzó a acompañar a sus hermanos mayores en la tarea del pastoreo. Isaí, su padre, tenía el negocio de la casa era ese, las ovejas. En esa época el sustento de la familia estaba basado en la lana de las ovejas. Abraham había sido pastor de ovejas. Isaac también había sido pastor de ovejas. Y ese trabajo había pasado de generación en generación en los israelitas. Su parte del sustento de la casa eran el pastorear ovejas. David tenía 7 hermanos mayores que él, y seguramente todos habían pasado por esa etapa del pastoreo y de cuidar las ovejas. No era un trabajo fácil, en realidad era bien complicado. En Israel hay estaciones, las 4 estaciones del año: invierno, primavera, verano y otoño. Las ovejas son unos animales particulares, solamente consumen pasto verde. No se alimentan de otro tipo de alimento, valga la redundancia, solamente puede ser pasto verde. Así que los pastores desarrollaron un sistema de pastoreo que se llama la transhumancia, que consiste en tomar el rebaño y comenzar a caminar en busca de pastos verdes. No sé si ustedes recuerdan de pronto la historia de José, cuando su padre envía a sus hermanos con las ovejas a Siquem a buscar pastos verdes, y luego el padre envía a José, le dice: vaya, mire a ver cómo están sus hermanos, y le lleva comida. En ese trayecto es que ellos toman a José y lo venden. Ahí está toda la historia. Pero los israelitas hacían eso con las ovejas.
En este momento, países como España, como Francia, en América Latina, Chile y Argentina, desarrollan todavía esos procesos de transhumancia, de recorrer por las regiones con el ganado, con las ovejas. Se reúnen alrededor de 7.000 a 12.000 ovejas. Un grupo de 7.000 ovejas está direccionado solamente por 6 o 7 pastores. A cada pastor le toca estar pendiente de 1.000 ovejas. Así que todos reúnen las ovejas en un punto y salen en busca de pastos verdes. El recorrido puede durar alrededor de 4 meses. Los pastores dejan su familia, dejan sus esposas, dejan sus hijos, simplemente se tercian una mochila con lo básico para el recorrido y arrancan con sus ovejas. Durante los 4 meses que dura el viaje, en la vida de los pastores se convierte en el cuidado de las ovejas. Los dueños de las ovejas se las entregan contabilizadas y marcadas. Así que en el viaje ninguna oveja se puede perder, porque si se pierde tendría que el pastor pagarla. Ninguna oveja se puede salir del camino, porque si se sale el pastor debe devolverse y llevarla de nuevo al rebaño. Se entiende que el pastor, cuando regrese de los 4 meses del viaje, llegue con más ovejas, no con menos ovejas. Y llegue con más porque en el viaje nacen los corderitos. Así que el pastor debe estar pendiente de aquellas ovejas que están en adelanto y que dan a luz sus corderitos. Así que los recogen, los apartan de todo el rebaño y le dan un cuidado especial con las ovejas. Los pastores arrancan este viaje y deben escoger muy cuidadosamente los caminos que van a recorrer. Paso a paso, todas van con las ovejas. Hay un pastor principal y unos pastores que van a los lados del rebaño y los van direccionando. Y también llevan unos perros que les ayudan a olfatear a los enemigos. Los enemigos de las ovejas son los lobos. En la época de David, los osos y los leones. Así que son los perros también los que ayudan a reunir el rebaño y a guiar el rebaño. Llegan a un lugar y se establecen allí y dejan que las ovejas se alimenten, descansen. A la mañana siguiente retoman el camino. Y así van caminando todos los días, recorren grandes distancias con sus ovejas, siempre buscando pastos verdes. Si llegan a algún territorio donde hay pastos verdes, pero la maleza ha crecido, las ovejas no comen. Así que los pastores deben buscar pastos agradables para esas ovejas. 4 meses dura el recorrido. Caminan y caminan y después de dar una inmensa vuelta de miles de kilómetros, regresan de nuevo con sus ovejas. Los dueños las cuentan, les entregan sus ganancias, los corderos que han nacido y le pagan al pastor. Seguramente en uno de esos trayectos, David, mirando sus ovejas, pensó en cómo describir su relación con Dios. Tomó su cítara, su arpa, y tal vez escribió unas letras maravillosas que hoy estamos pensando. David, que era pastor desde niño. David, que siempre estuvo allí con las ovejas y era conocido porque era valiente, porque era esforzado, porque cuando venía algún león o algún oso y tomaba alguna de sus ovejas, David corría detrás del león, lo tomaba y liberaba a la oveja. Y si el león o el oso se venían en contra de él, entonces él los tomaba y los mataba. La fama de David como excelente pastor se propagó rápidamente. Tanto así que en la casa de Isaí hubo una cita muy importante. Samuel iba a ir. El profeta Samuel visitaba la casa. Así que todo se arregló especialmente para la visita de Samuel, del profeta Samuel. Se decía que Samuel iba a ungir al próximo rey de Israel. Así que llegó y Isaí le presentó todos los hijos, uno por uno, uno por uno. Y Samuel a ninguno de ellos ungió. Así que Samuel pregunta, ¿y no falta uno? Así que todos se miran y ¿quién falta? 1, 2, 3, 4. No estamos. Alguien dice, falta David. Está con las ovejas. Mándenlo a llamar. El trabajo del pastor, aparte de ser tan denso, físicamente agota por las caminadas. Y el olor de los pastores es muy fuerte, porque en los 4 meses de recorrido pocas veces se bañan, porque no encuentran agua al clima para ellos. Así que David, cuando regresa,
Su aspecto físico no es el mejor que se diga. No alcanzó ni a bañarse, llegó y cuando Samuel lo oye, lo unge como el rey de Israel. David desde niño había estado con las ovejas. Así que David conocía su trabajo, conocía qué significaba ser un pastor. Y cuando tiene la tarea de describir a su Dios, lo describe de esa manera. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que escribe un hermoso salmo de 6 versículos, lo tenemos nosotros, pero que en su estructura uno lo puede dividir en 4 partes. Tenga su Biblia abierta, por favor, para meditar en este salmo. La primera parte y la última parte, pareciera que el salmista se para frente a un gran auditorio y habla y describe a Jehová. Habla de él en tercera persona. Esa es la primera y la última parte. Versículo 1 al versículo 3 y el versículo 6. Habla de él, tercera persona. Así como si David se parara en una roca alta y dijera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que describe a Dios. Pero los versículos 4 y 5 es una conversación con el pastor. Ya no habla en tercera persona, habla en segunda persona. Así que como dirigiéndose a Dios dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Es una conversación con su Creador. Pones mesa delante de mí, me presentas banquetes en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que es un salmo en 2 direcciones. Por un lado, habla de Dios, describe a Dios, se dirige hacia los que lo escuchan. Y por otro lado es una conversación con Dios. Ese es el Salmo 23. Qué bueno sería que cuando tuviéramos palabras de oración a Dios, que cuando habláramos de nuestro Dios, usáramos esa misma estructura. Habláramos a otros de Dios. Le dijéramos a otros lo que es Dios para nosotros. Pero también tengamos unos espacios para hablar con Dios, que es diferente. Hablar de Dios y hablar con Dios. Son 2 cosas indispensables que el salmista las presenta aquí maravillosamente. La traducción que tenemos nosotros del Salmo 23 parecería que fuera una canción a 2 voces. Habla el poeta y como si hablara al pueblo. Y lo experimentamos cuando leímos este pasaje. Es como a 2 voces. Habla uno y habla el otro. Jehová es mi pastor. Es responsivo el Salmo 23. No sé si usted quiere acompañarme y lo leemos de esa manera. No es versículo a versículo, sino frase a frase, frase que concluye, que cierra la frase anterior. Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado pones mesa delante de mí. Unges mi cabeza con aceite. Y como si todo el coro se uniera a una a decirle a él: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No se merece un aplauso nuestro pastor en esta mañana? Aleluya. Es toda una poesía. El tema central del Salmo 23 es la confianza en Dios. Es la confianza en Dios, confiar en Él,
completamente, sin sombra de duda, una confianza plena en Él, en lo que Él es para mí. En el Salmo 23, David describe a Dios de una manera maravillosa. Jehová es quien da sin medida. Amén. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es quien da descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es quien brinda agua al sediento. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová es quien conforta mi alma. ¿Qué dice el Salmo? El versículo 3, confortará mi alma. Jehová es guía. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jehová es un cuidador. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Jehová es compañía. Amén. Porque tú estarás conmigo. Jehová es ánimo. Dice el versículo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jehová es quien sirve la mesa. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Jehová es quien los unge. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Jehová es quien nos llena. Amén. Y por último, Jehová es mi pastor. Y el versículo 6 cierra el salmo diciendo que con un pastor como ese pastor, que con una descripción como la que acaba de hacer el salmista, la única conclusión posible es que en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué nos dice el Salmo 23 hoy a nosotros? ¿Sabe? Es uno de los salmos que nos aprendemos siendo niños. Los que nacimos en la escuela dominical nos lo enseñaron. Seguramente el Salmo 23 y el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Estos son de los primeros versículos que los niños se aprenden y que repiten antes de ir a dormir. Pero más allá de ser una repetición, ¿qué nos dice el Salmo 23 hoy? Y esa es la pregunta en esta mañana. ¿Qué podemos aprender del Salmo 23? ¿Qué puede quedarse grabado en nuestro corazón? De manera que la próxima vez que lo repitamos, que recordemos este hermoso salmo, recordemos una palabra de Dios para nuestra vida. En primer lugar, podemos recordar quién es nuestro Dios. El Salmo 23 es una descripción poética de quién es Dios para nosotros. Jehová es guía para nosotros. ¿Cuántas veces no hemos sabido qué hacer? ¿Cuántas veces hemos estado como en un laberinto en nuestra vida? Y basta con una oración a Dios cuando de pronto se nos abren todas las puertas. Amén. Jehová nos brinda confianza. ¿Cuántas veces cuando estamos en oscuridad y pensamos que todo a nuestro alrededor es oscuro y buscamos la luz al final del túnel, una luz de esperanza y no la encontramos? Entonces, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza, oramos a Dios y Él nos responde. ¿Cuántas veces cuando hemos estado en alguna necesidad de pronto económica y en nuestra mesa no hay que comer, oramos y sentimos que Él mismo pone banquetes delante de nosotros? Amén. ¿Cuántas veces no hemos estado con necesidad de Dios, que necesitamos que Él llene nuestra vida? Entonces decimos, Señor, lléname con un poco más, y sentimos como su misma unción se derrama sobre nosotros. Entonces podemos decir, mi copa está rebosando. ¿Cuántas veces no, con solo mirar la vara y el cayado del pastor, nos sentimos seguros? ¿Qué le puede faltar a una oveja en su rebaño siguiendo al pastor? ¿Será que la oveja se pone a pensar, ¿será que voy con este pastor a dar toda la vuelta o mejor me quedo aquí? ¿Será que este pastor sí me lleva o no me lleva?
¿Será que las ovejas, antes de salir en su viaje a buscar pastos verdes y fuentes de agua limpia, se siente y le pregunta al pastor, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y a dónde me va a llevar, pastor? ¿Harán eso las ovejas? Las ovejas siguen su pastor. Confían plenamente en su pastor. No ponen en sombra de duda lo que el pastor va a hacer por ellas. Porque saben que ese pastor las va a llevar por buen camino. Porque saben que ese pastor las va a hacer descansar en los mejores lugares que él pueda. Porque saben que ese pastor les va a dar el pasto más verde posible. Porque saben que ese pastor las va a llevar a los mejores manantiales de agua a beber. El punto de Jehová es mi pastor cobra importancia cuando nosotros nos comportamos como sus ovejas. Él no puede ser mi pastor si yo no me identifico como su oveja. Y eso es algo muy importante en esta mañana. Y tal vez ese es el segundo punto. El primero es que el Salmo 23 describe quién es Dios. Amén. Y el segundo punto es que el Salmo 23 me anima a comportarme como una oveja del Señor. Y eso es muy importante. Alguna vez hablaba con alguien sobre ese versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y decía que ese versículo tenía sombra de duda, porque a uno siempre le va a faltar algo. Uno nunca está completo en la vida, me decía. Uno siempre va a querer algo. Y aunque uno siempre va a querer algo, y aunque uno puede no sentirse completo en la vida, el punto del versículo está en que yo me reconozca como oveja del pastor. Yo no puedo pretender que Jehová sea mi pastor si yo soy oveja de otro rebaño. Yo no puedo pretender que Jehová sea mi pastor si yo me comporto como un caballo. Yo no puedo pretender que Jehová sea mi pastor si yo me comporto como un gallo que solo da vueltas y vueltas y vueltas y canta por la mañana. Jehová es mi pastor en la medida en que yo sea su oveja. Así que en esta mañana el llamado y la invitación que nos hace ese salmo es a ser ovejas del pastor. ¿Y qué características puede tener una oveja? Qué importante pregunta en esta mañana. Si hemos escuchado que nuestro pastor nos brinda seguridad, pues debemos como ovejas confiar en él, ¿verdad? Si hemos escuchado que este pastor nos da descanso, entonces debemos entregarnos a él para descansar. Si hemos escuchado que este pastor nos brinda aguas de manantiales limpios, entonces debemos presentar nuestras vidas dispuestas para recibir del agua que él nos va a dar. Si hemos escuchado que ese pastor nos conforta nuestra alma, pues debemos ir a él dispuestos para que él conforte nuestra alma. Si hemos escuchado que Jehová es guía, debemos dejarnos guiar. ¿Sabe que no hay nada más complicado que uno quiera llevar a alguien de la mano a algún lugar y que esa persona no quiera? No sé si a alguno les ha pasado con los niños pequeños, la famosa pataleta, que uno los quiere llevar para un lado y el niño que no, y el uno que sí y el otro que no. Es un complique. ¿Y qué tal que el pastor tome a la oveja de un lado guiándola y la oveja salte para otro lado? Así que el pastor va y toma la oveja y la trae y la oveja salta para otro lado. Jehová será nuestra guía en la medida en que nos comportemos como sus ovejas y en la medida en que podamos seguir su guía. Jehová es nuestro cuidador. ¿Nos dejamos cuidar de él? ¿O pensamos que nuestra seguridad, que lo que podamos hacer por nuestras fuerzas, da más resultado que lo que él hace? Jehová es nuestra compañía. Jehová nos unge. Presentamos nuestra vida dispuesta ante él para que él unja nuestra vida con su aceite. ¿O pensamos que es mejor otro tipo de aceite? ¿O pensamos que una gota de su aceite es suficiente? Jehová es mi pastor. ¿Soy la oveja del Señor? Esa es la pregunta en esta mañana.
Si alguien en esta mañana ha sentido, por alguna circunstancia de la vida, que Dios no se ha comportado como el pastor que dice ser, y de pronto hay aquí en esta mañana alguien que dice, sí, eso es muy bonito, pero ahí, en el Salmo 23, pero en mi vida práctica no es bonito, porque yo me siento solo, porque cuando tengo dolor nadie me ha ayudado, porque cuando he tenido algún problema antes siento que la gente se viene encima mío, porque en mi casa no tengo que comer, porque en mi vida ha sido un desastre y un trastocar diario. Así que para mí el Salmo 23 no deja de ser una poesía. Si alguien esta mañana siente eso, si alguien cree que Dios no ha sido el pastor que dice ser, la pregunta es, ¿has sido tú la oveja que debes ser? ¿Eres tú la oveja del Señor que Él desea? ¿Tu comportamiento diario es una dependencia de Él? ¿O pretendes hacer todo por tu cuenta, ir por tu camino? Y cuando te va mal, entonces dices, tendré que devolverme. ¿Será que en vez de ir con el rebaño del Señor y bajo el cuidado del pastor, has deseado mejor ir por otros lados? Esta mañana es una oportunidad maravillosa para que regreses al pastor, para que regreses a su rebaño. En esta mañana Dios nos dice, yo soy tu pastor. Y si vienes a mí, si confías en mí, nada te faltará. Qué maravillosa esa palabra. La imagen del pastor ha sido muy utilizada en la Biblia y Jesús la utilizó. Vamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 10. Jesús está enseñando a sus discípulos. Dese cuenta que aunque los trabajos habían cambiado en la época de Jesús, seguían muchos de ellos siendo pastores. Jesús, por ejemplo, era carpintero. Su familia era de carpinteros. Los discípulos eran pescadores. Han tenido otros sistemas de trabajo. Pero muchos de ellos seguían siendo pastores de ovejas. Y los que escuchaban a Jesús sabían perfectamente a qué se refería Jesús cuando Jesús hablaba del pastor. Y eso es maravilloso porque no lo dice Juan acerca de Jesús, lo dice Jesús acerca de él mismo. Versículo 11 del capítulo 10. Jesús está enseñando y dice, yo soy el buen pastor. Amén. Qué maravilloso esto. Jesús había podido decir, aleluya, yo soy el pastor. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y en esta mañana el buen pastor está con nosotros. Amén. Y en esta mañana el buen pastor está aquí con nosotros. Y lo que sigue a continuación es maravilloso. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos desean ser ovejas del Señor para siempre? Díganme un fuerte amén. ¿Cuántos que desean ser ovejas? ¡Qué maravilloso! Jesús hace una comparación entre el pastor y entre el asalariado. El asalariado es una persona que le pagan para que cuide las ovejas. No es pastor. Entonces dice Jesús, el asalariado que no es pastor y de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y ¿qué hace? Deja las ovejas y huye. El lobo entonces las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y porque no le importan las ovejas. Y Jesús responde, y Jesús repite, pero yo, como Jesús diciendo, pero yo no soy asalariado, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me siguen, y pongo mi vida por las ovejas. Qué maravilloso en esta mañana pensar así de nuestro Dios. El Salmo 23 describe quién es Dios.
y nos presenta un gran reto a nosotros, y es comportarnos como ovejas del Señor. Una oveja que depende de Él, una oveja que confía plenamente en su pastor, que sabe que si de pronto cae y tiene una herida, el pastor se devuelve, la recoge, la sube en sus brazos y la lleva, la cura, la cuida, hasta que la oveja puede llegar a su rebaño. Ese es el pastor que tenemos en esta mañana. En esta mañana no hemos orado por las necesidades aún. Pero qué bueno en esta mañana tener unos minutos de oración y de comunicación con el buen pastor. El buen pastor está aquí. No sé si de pronto haya alguien con una necesidad, algo que le carcome su vida, algo que le genera descontento en su alma, algo que le genera desazón. Seguramente desde hace algunos días tiene alguna dificultad en su vida. Como decimos unos, un dolor en la boca del estómago. Aquí que algo pasa. ¿Por qué no venir hoy a los brazos del buen pastor? Amén. Les invito a estar de pie, por favor. Hemos escuchado que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida ha dado por nosotros. ¿Qué tal si en esta mañana, en un acto de fe, venimos y nos postramos ante Él como ovejas? Basta de creernos gallos o patos o caballos. Vengamos hoy ante Él como lo que somos, como sus ovejas. Jesús no es un asalariado. Jesús no es alguien que le están pagando para cuidar ovejas. Él es el buen pastor. Y Él conoce sus ovejas. Él te conoce a ti, me conoce a mí. Sabe qué hay en tu corazón y qué hay en mi corazón. Sabe nuestras necesidades. Lo único que Él requiere en esta mañana es que tú te comportes como su oveja, para que Él pueda ser tu pastor. ¿Qué tal si en esta mañana le decimos: Dios, te alabo porque tú eres el pastor. Te alabo porque tú eres el buen pastor y diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Te alabo en esta mañana porque tú eres fiel, porque tú me conoces, porque tú eres mi guía, porque tú das pan a mi mesa. Te alabo, mi pastor. Pero hoy me quiero presentar ante ti como tu oveja. Quiero ser una oveja ante ti, Señor. Toma mi vida como oveja, Señor. Quiero en esta mañana confirmar mi fe en ti, confirmar lo que creo en ti. Tómame como oveja, Señor. ¿Qué tal si recordamos la actitud que tenía David al adorar a su pastor? En esta mañana le adoramos a Él. El buen pastor está aquí en esta mañana. Aleluya. El buen pastor tiene cuidado de nosotros en esta mañana. Él está aquí. No hay nada más maravilloso que ir a los brazos del buen pastor y que Él te coja y te abrace. Aleluya. No hay nada más maravilloso que sentir el calor que nos brinda el pastor en esta mañana. Hay esperanza en esta mañana. Confiemos en Dios, queridos hermanos. Presentemos nuestra vida ante Él, dependiendo de Él. Comportémonos como las ovejas añoradas y deseadas que somos del buen pastor. Gracias, Dios, porque tú eres el buen pastor. Gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor. Entonces hoy podemos unirnos con David y cantar esa hermosa canción. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. El Señor. Pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Él es tu pastor, nada te me faltará. faltará. En esta mañana, El el Señor es tu pastor. es mi pastor. A Él puedes acercarte seguro. En pastos Él te va a guiar por los delicados, mejores pastos. Él me hará En los mejores prados te hará descansar. Junto a aguas de Si estás reposo, En agua de reposo, te pastoreará. Confortará mi Te guiará por alma. caminos de bien. Me guiará por sendas de justicia. Solo porque te ama. Por amor de su nombre. Una vez más. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Díselo a Él en esta mañana. El Señor Reconozcamos todos a es nuestro mi pastor en esta mañana. pastor. En pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada te faltará. Nada Aleluya. me faltará. Nada te faltará en esta mañana. Nada me Si en esta mañana hay algún hermano, alguna visita, algún amigo que ha sentido que en los últimos tiempos se ha alejado un poco del pastor, aún hay tiempo de unirse al rebaño. ¿No te imaginas, amigo, lo maravilloso que es tener un pastor que te cuida, que te guarda, que te acompaña? Abre tu corazón a Él. Conviértete en su oveja especial. Él con amor eterno te ha amado. Él te formó, Él te hizo. Y Él en el siglo XXI sigue siendo tu buen pastor. Amén. Gloria a Dios. Gracias y le damos gracias a Dios por su palabra. Hemos recordado algo maravilloso en esta mañana. Él es nuestro pastor. Oremos por la hermana Emilia Hurtado, que va de viaje. Aquí también una petición por sanidad. Y démosle gracias a Dios por este pensamiento. Recuerde usted, cada vez que recuerde el Salmo 23, va a recordar lo maravilloso que es ese pastor para usted y la responsabilidad que tenemos de comportarnos como las ovejas que somos con ese gran pastor. Oremos a Dios y demos gracias. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sostenido nuestra vida en esta mañana. Nos has recordado que tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Dios.
Permítanos, Señor, comportarnos como las ovejas que somos y poder disfrutar de tus maravillas y poder deleitarnos en tu grandeza y poder disfrutar del buen pastor que eres. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos en esta mañana. Amén.